A muchos los conozco y viceversa. Soy Joost van Nispen, soy fundador hace ya 23 años y presidente del ICEM, el Instituto de la Economía Digital de aquí en España. Pertenecemos desde hace 6 años, formamos parte de ESIC Business and Marketing School. Vamos a ver, el estudio que os presento esta mañana es algo verdaderamente especial, porque es un estudio encargado por la GDMA, la Global DMA Alliance, en 10 países en 5 continentes. Estos países, tengo la lista aquí, eran Estados Unidos, Canadá, Argentina, Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda, España, Singapur y Australia. Y por primera vez, a nivel global, hemos preguntado a los consumidores qué piensan de verdad de la privacidad de sus datos. Hay muchas instituciones, administraciones, gremios, asociaciones que hablan por el consumidor, pero muy poco se ha hecho para verdaderamente estudiar de manera seria qué piensan los consumidores de verdad. En 2 semanas presentaremos todo el estudio global. Acabo de recibir el estudio, es verdaderamente interesante. Hoy, sin embargo, os presento la parte que a España se refiere. Entonces, ahora, ¿qué piensa el consumidor español de verdad de sus datos y la privacidad de sus datos y el tratamiento de sus datos? Y en 2 semanas, y os convocaremos por separado, presentaré el estudio global con todas las diferencias que hay principales entre países, pero también veremos que en grandes líneas no hay enormes diferencias, incluso entre países muy diferentes en grado de desarrollo, hay mucho más similitudes entre los países que diferencias, aunque diferencias haya. Entonces, en este momento, ¿qué piensa el consumidor español de los datos? Unos datos rápidos del estudio. En esta presentación exploraremos las actitudes públicas en España en frente al intercambio de datos y la privacidad online. Vivimos en una data economy. Los datos finalmente son los impulsores de la innovación. Sin datos, una web es simplemente un folleto electrónico. Exploraremos qué piensa el consumidor español, qué repercusiones tiene para las empresas y la data economy en general. Y al final diré unas palabras sobre la GDPR, la nueva regulación europea de datos, porque tiene unos puntos de sinergia verdaderamente interesantes en cuanto a este estudio. Para este estudio llevamos a cabo una encuesta online con 1054 entrevistados a partir de 18 años de edad en España. Fijamos también unas cuotas representativas nacionales entrelazadas basadas en edad, sexo, región y nivel de ingresos. Este estudio ha sido ejecutado en 10 países por Foresight Factory, de enorme prestigio a nivel mundial, y como digo, encargado por la GDMA, cuyo representante en España es el ICEM. Y finalmente, hay un objetivo adicional, si queréis, ayudar a nuestras empresas a anticiparse a las necesidades de los consumidores y centrarse así más en las verdaderas necesidades de los clientes. Hay repercusiones verdaderamente interesantes, como veremos, precisamente para las empresas también. Hay 4 partes. Empezamos con la primera. ¿Cuál es el panorama del consumidor en España? Es muy en evolución en cuanto al tratamiento de los datos. Hay unas averiguaciones claves en este apartado. Para empezar, el pragmatismo es la postura dominante del consumidor. España cuenta con la proporción más alta de pragmáticos para los datos entre los 10 mercados de nuestra encuesta global a consumidores. Hay preocupaciones muy destacadas sobre la privacidad online en España. Esto no sorprende a nadie. Una inmensa mayoría de personas en España indica estar preocupado actualmente sobre el asunto de la privacidad de sus datos. Y finalmente, hay una concienciación y aceptación, sin embargo, del intercambio de datos, como veremos. Una gran proporción de los consumidores ve el intercambio de datos como parte de una sociedad moderna y muchos se sienten más concienciados y cómodos con el intercambio de datos de lo que habían estado en el pasado. Quiere decir, el consumidor tiene opiniones algo contrapuestas. No se fía
está preocupado, pero por otro lado reconoce la importancia que tienen los datos para una economía moderna. Entonces, un poco en detalle. En el estudio se definen tres grandes grupos. Los pragmáticos, aquellos que harán intercambio caso por caso en función de si el servicio o la mejora del servicio ofrecido compensa por la información que les solicitan. En España es el 59, casi el 60% de las personas, más alto que en ningún otro de los 10 países. Hay aquí fundamentalmente una actitud pragmática y práctica frente a este tema. Hay también lo que en inglés se llama fundamentalists, suena un poco mal en castellano, yo prefiero llamarles conservadores, aquellos que no están dispuestos a facilitar información personal, ni siquiera a cambio de la mejora del servicio, son un 22%. Y después hay los despreocupados, aquellos a los que no les preocupa la obtención y el uso de la información personal sobre ellos. Lo que es interesante aquí es que, a ver si tengo el dato aquí, que la proporción de pragmáticos para los datos está distribuida de forma relativamente uniforme entre la demografía. Los grupos de consumidores de más edad tienen más probabilidad de ser fundamentalistas o conservadores, mientras que los más jóvenes tienden a ser más despreocupados. Es muy interesante contrastar esto con el estudio que hicieron en Inglaterra, y lo menciono aquí solamente porque ayer Chris Combermel, el presidente de la DMA del Reino Unido, estuvo aquí en DES para presentar su estudio, porque es el único estudio en el mundo que ya lleva llevándose a cabo desde el año 2012. Por lo tanto, es el único país donde podemos ver la evolución de las actitudes del consumidor. Y es muy interesante, como vemos, pragmáticos en Inglaterra, su número ha ido menguando entre 2012 y ahora, de 53 al 50%, menos que en España. Los fundamentalistas han bajado muy dramáticamente del 31% hasta que ahora en el Reino Unido son solamente el 25%. En España estamos con el 22%, incluso por debajo de ellos. Y los que no están preocupados por los datos se han incrementado en el Reino Unido del 16 al 25%. Creo que esto nos muestra algo muy similar a lo que hubiésemos visto en España si se hubiesen hecho estos estudios en años anteriores, que el número de personas no preocupadas por el tema, y más con las últimas noticias, irá en aumento. Por otro lado, el número de fundamentalistas va hacia la baja y los números de pragmáticos serán y seguirán siendo el número dominante. En cuanto a las preocupaciones destacadas sobre la privacidad online, el 81% califica su nivel de preocupación entre 7 y 10 sobre una escala de 10. Curiosamente, solamente el 74% de la generación de los millennials califica como importante y destacada su preocupación sobre la privacidad online. Entonces, otra vez vemos que los millennials tienen algo menos de preocupación que el total de la población. Un 81%, unos 4 de cada 5, está preocupado por este tema. Un 92% está de acuerdo, casi todo el mundo, que la privacidad es un derecho básico. Más o menos la mitad está de acuerdo en que mientras no se abuse de los datos, la privacidad es un problema menor actualmente. Y esto es lo que estamos viendo en todas partes, no solamente en España. Por un lado, hay preocupación y hay falta de confianza. Por otro lado, hay reconocimiento que este problema, siempre y cuando no se abuse de manera flagrante, no es un problema verdaderamente acuciante. Además, como veremos en un momento, las personas, el 70% de los consumidores en España reconocen que ahora están más concienciados de cómo se usan y obtienen mis datos de lo que estaba en el pasado.
Es un sentimiento que está distribuido de manera relativamente uniforme entre las diferentes demografías. Aún así, solo alrededor de un tercio, un 32% de los entrevistados, dijeron que estaban más cómodos con la idea de intercambiar algunos datos personales con empresas de lo que estaban anteriormente. Otra vez, las demografías más jóvenes mostraron niveles más altos de comunidad con el intercambio de datos. El 51% de los entre 18 y 24 años indicaron sentirse más cómodos con el intercambio de datos que en el pasado. Y finalmente, aquí lo tenéis, el 32% de los más jóvenes. Esto creo es un dato muy importante. El 58% de los consumidores españoles reconocen que el intercambio online de datos y de la información personal es una parte esencial de la economía moderna. Además, es relativamente uniforme entre los grupos demográficos y, por ejemplo, en el Reino Unido este porcentaje llega casi al 70%, al 69%, que a lo mejor nos indica hacia dónde vamos en el futuro si no hacemos enormes errores en esta área. ¿Qué me lleva al segundo bloque? ¿Cuáles son las bases para una economía de datos saludables? ¿Qué dicen los consumidores que haga falta para que tengan más confianza o estén más dispuestos a compartir sus datos? Es fundamental, ya que para una economía con perspectiva de futuro, un consenso sobre los datos entre consumidores, empresas y administraciones es evidentemente de primerísima importancia. Hay tres grandes averiguaciones claves en esta área. Por un lado, los consumidores claramente quieren más control. Alrededor de la mitad de los entrevistados afirmaron sentir que tienen muy poco o ningún control para impedir que las empresas intercambien sus datos personales con terceros o obtengan información sobre ellos. La confianza y la transparencia son cruciales. Los consumidores españoles clasifican la confianza en una organización como la cuestión más importante a la hora de decidir si están dispuestos a intercambiar su información personal o no. Y finalmente, hacer hincapié en los beneficios del intercambio de datos es el gran hito pendiente en España. Para establecer una economía de datos saludable en España, los consumidores necesitan sentir que los beneficios derivados del intercambio de datos son también ventajosos para ellos, y como veremos, queda muchísimo por hacer. Miremos esto otra vez en un poco más de detalle. Observamos que una mayoría abrumadora de consumidores españoles quisiera tener mayor control sobre los intercambios de datos, nada menos que el 89%, muy similar con el Reino Unido en un 86%. Los consumidores también, de igual modo, aproximadamente la mitad de los consumidores de España sienten que tienen muy poca o ningún control sobre aspectos concretos del intercambio de datos. Y aquí lo veremos en más detalle. Por ejemplo, un 52% piensa que no tiene ningún control sobre cómo se importa la información personal con terceros. Un 49% que piensa que no puede controlar, ni mucho menos impedir que las empresas obtengan información sobre mí. Un 44%, menos de la mitad, pero un número muy considerable, piensa que no tiene control sobre, ni mucho menos garantías, que las marcas utilicen mis datos para los fines que yo acordé al principio. Quiere decir, no se fía. Y un 37%, poco más de 1 de cada 3, piensa que no puedo controlar ni mucha información que tenga sobre mí. Lo interesante aquí es que incluso según la legislación ya actual en España, ni siquiera habla de la GDPR, el consumidor claramente tiene todo este control. Pero hay una enorme falta de comunicación transparente y eficiente y eficaz para que el consumidor se dé cuenta incluso del considerable grado de control que ya tiene en España, aún más que tendrá en el futuro. Vemos aquí que la confianza y la transparencia son cruciales. Este chart a mí me parece absolutamente fundamental porque vemos de 10 aspectos diferentes
cuales los consumidores españoles han puesto en su top 3. El número 1, la confianza en la organización. La confianza en la organización es lo más importante en el momento de compartir la información personal con una empresa. Enseguida, claro, si combinas posición 1, 2 y 3 son casi idénticos. El poder obtener a cambio servicios y productos gratuitos y obtener productos de mayor valor con un precio menor. Quiere decir, el consumidor quiere de verdad dos cosas. Quiere tener plena confianza en la organización y después se da cuenta, y veremos esto en más detalle en un momento, que los datos son suyos y está dispuesto a ceder sus datos, o compartir, mejor dicho, sus datos, siempre y cuando o bien tenga gratis algo por lo que en otra situación debería pagar, o para obtener productos o servicios a descuentos verdaderamente importantes. En el otro extremo, mucho menos importante, vemos ahorrar tiempo, recibir anuncios que son de mi interés, etcétera, etcétera. Lo que a mí me llama la atención aquí es que lo que las empresas dicen, que oye, si nos das tus datos, nos ajustamos a tus gustos, te damos publicidad hecha a tu medida, no interesa a nadie. Lo que verdaderamente interesa es que seas transparente, que digas la verdad y que me ofrezcas algo tangible porque soy consciente del valor de mis datos. Y este es precisamente ausente en muchos de los discursos empresariales. Esto lo estamos ahora empezando a ver con Spotify, Facebook y Netscape, que evidentemente ofrecen cosas importantes gratis que financian por la publicidad. Pero este argumento, por lo menos en España, parece que caerá en terreno bastante fértil. Aquí otro. Indica la importancia que tiene para usted cada uno de los siguientes aspectos a la hora de intercambiar datos. Pues lo más importante, otra vez lo vemos aquí, transparencia sobre cómo se obtienen y se usan mis datos. En segundo lugar, pero muy importante también, todas las ventajas que obtengo por compartir mis datos se indican explícitamente desde el principio, otra vez en la forma de transparencia. Y después las condiciones son fáciles de leer y entender. Una política de privacidad flexible, la relación entre los datos que comparto y opciones para combinar diferentes partes de mis datos personales son menos importantes. Otra vez, el top 3 tiene que ver con transparencia y con confianza. Es muy importante hacer hincapié en los beneficios del intercambio de datos. Solamente un 40% en España dice que creen que obtienen un servicio mejorado a cambio de los datos personales que facilitan a las empresas. Tal y como se ha mencionado anteriormente, el 58% de los ciudadanos españoles cree que el intercambio de datos y la información personal online es parte de la economía moderna. Pero si menos de la mitad, ese 40%, cree que el intercambio de datos de verdad no merece la pena realmente, esto para mí señala que existe una discrepancia enorme entre la información personal que los consumidores sienten que necesitan facilitar y los beneficios que sienten que deban recibir en realidad a cambio. Esto lo vemos en otros países también, pero esta actitud casi negociante y comerciante de sus datos es una cosa que vemos más pronunciadamente en España, curiosamente, que en ningún otro país, y de esto hablaremos un poco más en 2 semanas. Cuando preguntamos en su opinión, esto me parece aplastador, en su opinión, ¿quién se beneficia más actualmente del intercambio de datos personales en España? Un 87% dice las empresas y solo un 5% dice que son los consumidores. Queda muchísimo para hacer. Será primordial informar mejor a los consumidores sobre los beneficios, además a menudo reales, que podrían recibir del intercambio de datos para fomentar una economía de datos saludable en España. Pero otra vez tenemos que ajustarnos a lo que verdaderamente le importa al consumidor, no lo que nosotros nos imaginemos que les debería importar, y sale clarísimo del estudio. Tercer bloque. En un informe redactado para la DMA en Reino Unido en 2012, Foresight Factory introdujo la noción de capital del consumidor.
Consumer Capital. Este capital se crea cuando los ciudadanos ven sus datos personales no como una manifestación de su privacidad vulnerable a la intrusión de marcas espías, sino como una materia prima que se obtiene y con la que se negocia en beneficio del consumidor individual. En el pendrive que os hemos dado, y siento tener que contar esto como anécdota, esto está mal traducido. Dice algo como hacia la captación del consumidor capitalista. Esto es un error de traducción desde el inglés, por lo que os pido disculpas, pero de verdad lo que debería decir, y por eso lo he rehecho aquí, es cómo iremos hacia una gestión colaborativa del consumer capital, del capital del consumidor. Nada que ver con el consumidor capitalista, lo siento. ¿Qué hemos averiguado en este apartado? Por un lado, los datos personales son considerados por el consumidor como un activo suyo. Tal y como hemos mencionado anteriormente, los consumidores españoles tienen una postura pragmática marcada en lo que se refiere al intercambio de datos personales. Precisamente alrededor de 4 de 5 entrevistados lo sienten así, como veremos. Segunda averiguación clave: hay derechos y responsabilidades. Muy especialmente los consumidores también parecen estar relativamente bien concienciados de sus derechos personales en cuanto al intercambio de datos. Los conocen bien. Y finalmente, la tercera gran averiguación tiene que ver con la incentivación del intercambio de datos. Hay cosas muy concretas que las marcas puedan hacer, a ver, aquí está, perdonad, que las marcas pueden hacer para que el consumidor consiente y perciba más valor en este cambio. En detalle, conforme la marcada tendencia, el pragmatismo de los datos en España es total. En España, casi el 80% está de acuerdo que mis datos son de mi propiedad y yo tendría que poder negociar con ellos si me apetece, como por ejemplo para obtener ofertas y servicios mejores. Lo que también es interesante, me gusta cuando los sitios web me hacen recomendaciones en función de mis compras anteriores. Esto también casi la mitad, probablemente la mitad, con más experiencia, por ejemplo, en comercio electrónico, está de acuerdo con esta afirmación. Y lo que es aún más, si buscamos esto solamente entre los millennials, suba al 58%, casi el 60% de los millennials se siente no solamente cómodos, se siente como muy positivo que en base a sus compras anteriores las empresas les hagan recomendaciones de otras cosas que les puedan interesar. Los datos personales de verdad son un activo. La disposición que existe a intercambiar los datos personales depende del tipo de información que se solicita, como su dirección de correo electrónico, intereses y preferencias, y datos sobre su ubicación a cambio de ofertas y servicios de las marcas. Fijaros aquí, una parte importante está dispuesto a intercambiar su dirección de correo electrónico para recibir ofertas exclusivas de marcas en las que tienen confianza, o datos sobre mis preferencias en viajes y ocio para tener ofertas hechas a su medida, o datos sobre sus intereses y aficiones para otra vez recibir ofertas directamente vinculados a esto. Al otro extremo, datos sobre mis preocupaciones sociales, o simplemente ningún dato, o datos sobre mis gastos, no están nada aceptados, ni siquiera para empresas de su confianza. En cuanto a derechos y responsabilidades, un 61% de los consumidores españoles saben que pueden pedirle a cualquier organización poder ver los datos personales que almacenan sobre ellos. Quiere decir que otra vez hay una cierta tensión entre lo que dicen los consumidores cuando les haces preguntas generales, pero cuando les haces preguntas muy concretas, como ¿tú te das cuenta de esto? Un 60%, 61% dice que sí.
Sin embargo, solamente un 20% ha solicitado ver esta información que almacena sobre ellos una organización en concreto. Quiere decir, los consumidores saben de sus derechos, pero relativamente pocos de verdad se molestan en ejercer estos derechos, que también creo que es un tema verdaderamente interesante. En su opinión, ¿quién deberá tener la responsabilidad máxima sobre la seguridad de sus datos? Esto es muy interesante también. Un 26% dice que debería ser yo, el consumidor. Un nada desdeñable 24% piensa que esta responsabilidad debería estar en organismos oficiales. Solamente un 7% creen en la autorregulación de esto de parte de las marcas y organizaciones, y casi un 40%, el 39%, piensa que esto es una mezcla de estos tres, que de manera colaborativa deberían crear un marco donde el intercambio de datos cuente con el apoyo de cada uno de los implicados. ¿Con qué probabilidad intercambiaría su información personal a cambio de los siguientes incentivos? Esto es muy importante también. Los que lo tienen entre los primeros tres. Y vemos lo mismo, productos o servicios completamente gratis. El consumidor español, por lo menos el 40%, se siente cómodo con intercambiar su información por productos o servicios gratis que si no tiene que pagar. O otras recompensas económicas directas como pagos en metálico. O productos o servicios con descuento. Pero lo que no están dispuestos, menos de la mitad de esto, solamente un 20%, por productos o servicios personalizados, consejos personalizados, recomendaciones personalizadas de las marcas, etcétera, etcétera. Otra vez, una actitud bastante negociadora y comercial sobre este tema, siempre dentro del marco de la confianza. Para terminar ya, os quiero mostrar rápidamente un vídeo de Inglaterra, muy especialmente de The Guardian, el medio, y el The Observer, cómo ellos están transmitiendo al consumidor verdaderamente qué hacen con los datos y qué les aporta a ellos. Y creo que es uno de los grandes retos que tenemos pendientes en España. ¿Podemos ver este vídeo, por favor? A ver si lo pongo en marcha aquí. Why your data matters to us. Our owner, the Scott Trust, exists to secure the financial and editorial independence of The Guardian. Other than to cover expense, the Scott Trust takes no dividend from the business, ensuring all the profits are reinvested back into The Guardian and its award-winning journalism. One of the ways we generate revenue to safeguard our journalism for the future is by using your data. For example, when you sign into The Guardian's websites, or use cookies when you browse, to make advertising more relevant to you. This enables us to charge advertisers money. To create or manage your account, visit theguardian.com/your-account. Muy bien, para terminar ya, la regulación europea, que marcará un antes y un después y está a punto de entrar en vigor, creo, pasado mañana. Y quiero citar a Chris Combesmal, el director de la DMA de Inglaterra, que presentó el estudio inglés aquí ayer. Él habló de Inglaterra, pero yo lo aplicaría a toda Europa. Las empresas europeas deben aprovechar GDPR como catalizador para transformar sus negocios en human-centric, ni siquiera solamente customer-centric, sino human-centric. Deben no solamente hacer compliance, quiere decir no solamente obedecer evidentemente las reglas, sino utilizar el marco del GDPR como el fundamento de una auténtica y transparente relación con sus clientes.
Acabo de volver de Estados Unidos, estuve en Collision Tech Conference y allí la transformación era enorme. Hace un año, si tú hablabas de GDPR o el marco regulatorio europeo, pues te miraban con mucha pena como hay pobre refugiado de un continente that doesn't get it, que no entiende de cómo van los tiros. Este año fue totalmente lo contrario, habiendo visto el abismo de la ira del consumidor sin ningún marco colaborativo y consensuado. Todo el mundo, empezando con los Facebooks, los Googles, los Amazons, ponían GDPR como un magnífico ejemplo que podría formar una buena base para que en Estados Unidos se forma una colaboración entre el sector privado, público y el consumidor para crear un marco que de verdad de alguna manera contempla las necesidades de todos. Y allí el GDPR es muy similar a lo que hemos visto en este estudio. El GDPR se basa en tres grandes columnas. Por un lado, disclosure, transparencia, quiere decir revelar en detalle y públicamente exactamente cómo tratamos los datos, cómo los almacenamos, cómo los captamos y qué hacemos con ellos. Después, consent, el consentimiento tiene que ser dado de manera clara por el consumidor en cada caso. Y control, el consumidor tiene que estar en control en cada momento de lo que empresas hacen con sus datos. Esto es la base fundamental de lo que nos cuentan los consumidores en España y es también una base muy similar, como no puede estar de acuerdo o desacuerdo en detalles, pero la idea básica que reclama el consumidor en gran parte lo vemos reflejado también en el nuevo marco regulatorio europeo. Tenemos 10 minutitos para algunas preguntas y quiero dar las gracias por estar aquí y tomar un interés en este estudio que creo que verdaderamente es importante por ser prácticamente la primera vez que de verdad tengamos unos datos claros y concretos sobre lo que piensa el consumidor de verdad. Gracias. No hay ninguna pregunta específicamente sobre redes sociales, aunque sí está claro que muchos de los consumidores están pensando en redes sociales cuando contestan lo que contestan. Además está claro, había una pregunta que dice, las últimas noticias que ha recibido, que evidentemente son los que todos conocemos, y casi creo que era un 86%, creo que os lo mencioné, dice, después de las últimas noticias recibidas, estamos aún más preocupados por este tema que antes. Entonces, lo que ha pasado, y muy especialmente en Estados Unidos, con Cambridge Analytica y varios otros casos, evidentemente ha percolado negativamente en la percepción del consumidor español, y a la vez ha percolado positivamente en la opinión en Estados Unidos sobre la necesidad de un marco estable y consensuado. ¿Qué tal, Dios? Muchas gracias. Buen estudio, enhorabuena. A ver, preguntas. Dos. El tema GDPR, ¿no? La ley esta nueva que entra en vigor, está claro que hay muchas empresas pequeñas que van a tener problemas o que no saben bien cómo manejar todo esto. Es decir, ahí cómo ves tú un poco eso en cuanto al marketing digital, porque va a perjudicar a más de uno que va a perder la base de datos. Está claro que la gente no suele dar su consentimiento, la gente somos muy cómodos, recibimos emails, pero luego se nos olvida, no tenemos ganas de rellenar todo eso. Y que va a afectar. Y luego el ministro creo que era Montoro ayer, que dice que va a grabar también la publicidad al 5%, el impuesto digital. Esto también, lo digo, estamos aquí en una gran feria digital y de pronto estas noticias, no sé, a ver si también quieres opinar o puedes opinar sobre eso. Es una noticia de ayer, ¿no? De ayer. Entenderás que no voy a opinar sobre temas políticos. Te contestaré a dos cosas que has preguntado, pero evidentemente no voy a dar opiniones políticas sobre lo que dice Montoro, no es mi lugar, mucho menos estando aquí. Las pymes tienen acceso, en este caso creo que los recursos que se han puesto a disposición de las pymes en España son ejemplares en comparación con otros países. El hecho de que no todo el mundo se lo haya mirado, pues no es siempre culpa de los otros, es también culpa de una cultura que siempre va un poco por detrás de los acontecimientos. Lo que yo sí creo, y esto es la segunda respuesta, que cualquier persona que recibe emails
en las últimas 2 semanas ha estado bombardeado. En mi caso, yo recibo como 200 emails al día de instituciones que de repente piden mi consentimiento. Eso no es la manera de hacerlo. Evidentemente, por una de las pymes, si han tenido dudas, simplemente mirando su email aprenderán cómo hacer lo que tienen que hacer. Pero por otro lado, el hecho de que todo esto lo estamos haciendo, y no solamente los españoles, los europeos, los americanos, 3 o 4 días antes de que entre en vigor, quiere decir incluso una persona como yo y muchos aquí, que estamos suscritos a temas que nos interesan, pero yo no puedo ir probablemente si lo sumo, más de 1000 peticiones de consentimiento y simplemente no lo hago. Esto es enormemente peligroso porque quiere decir que está perjudicando incluso a los que tenemos la mejor, digamos, voluntad posible. Hace prácticamente imposible dar el consentimiento incluso donde quieres darlo. Debe haber, ya me mojo más de lo que debería, creo que debe haber porque es una obviedad, que no nos podemos quedar con solamente el 2% de las bases de datos que teníamos, sabiendo que hay a lo mejor un 20-25% que de verdad está interesado, pero por esta avalancha pues no está en situación de prestar la atención debida a cada caso. Entonces yo creo, y que esto ya casi en plan personal, que esa idea en sí ha sido buena, pero debe haber una manera de dar nuestro consentimiento de una manera que no tengamos que dar 1000 consentimientos en el espacio de pocas horas. Y creo que aquí hemos subestimado, y yo sé que la gente dirá, y con toda la razón, se ha sabido durante meses y meses. Pero el hecho es que hace meses no había nada y en las últimas 2 semanas 4 de cada 5 emails o 9 de cada 10 son peticiones de consentimientos y hasta los más dignos pues se quedan allí al lado de la carretera y esto no puede ser, ni debe ser, ni es el objetivo que se persigue. La teoría de los burócratas en los despachos en Bruselas frente a la realidad, lo que estás diciendo tú, la realidad de las empresas que nos están bombardeando y que eso no sé cómo acaba todo eso. Seguramente escribirás de esto en tu carta semanal. Sí, marketingdirecto.com. Así es, gracias. ¿Más preguntas? Entonces os doy las gracias una vez más y espero que nos veamos en 2 o 3 semanas, los convocaremos para ver cómo piensa el consumidor en 5 continentes, dónde están las diferencias y qué son las grandes conclusiones casi a nivel global, estamos en un mundo cada vez global, que podamos sacar de todo esto. Gracias y hasta pronto.